Bienvenidos a Más que Números, un podcast tributario conmigo, con Jorge Ro, donde estaremos analizando temas laborales, societarios, financieros, fiscalidad local, fiscalidad internacional y muchos otros temas del acontecer nacional, donde estaremos invitando a expertos especializados en la materia. Así que arrancamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar. Bienvenidos a Más que Números, un podcast tributario, ya saben, conmigo, con Jorge Ron, su servidor. Y en esta ocasión voy a representar a la abogada Daniela Escobar. Es un gusto poderla tener aquí presente, quien me honra con su presencia en esta ocasión. Bueno, estamos nosotros conversando el día poquito antes de empezar. Estábamos hablando un poquito de que ustedes especializaron en el litigio penal tributario. Cuéntenos un poquito de qué se trata esta especialización usted como abogada. Sí, bueno, generalmente existen muchísimas especializaciones, ¿no? Los abogados somos como los médicos, como ustedes, que nos especializamos en diferentes ramas, y existe una rama pequeñita en Pero derecho penal. importantísimo, ¿verdad? Sí, muy importante, es la rama derecho penal tributario, sí. Es derecho penal, pero con naturaleza tributaria, como son los delitos tributarios. En Ecuador, la defraudación tributaria es un delito tributario, la defraudación aduanera y otros poquitos más, pero en sí eso es lo que engloba el derecho penal tributario. Ay, ¿y qué le llevó a usted, Daniela, a especializarse específicamente en este ámbito? Mira, muchísimos años yo pues trabajé en materia penal. Fui funcionaria de juzgados, de la fiscalía, después tuve la oportunidad de trabajar en rentas, entonces me acerqué un poquito más a los delitos pero tributarios, porque trabajé en la Coordinación Nacional Penal. Entonces en aquella época, hace muchos años, éramos solamente 3 abogados a nivel nacional que manejábamos ese tipo de delitos. Interesante. Que no eran tan frecuentes en ese entonces, pero a partir más o menos, del año 2016 fue que con esta cuestión de las empresas fantasmas, pues Sí, 2016 fue el boom, ¿verdad? fue el boom. Entonces, pues dije, tengo que especializarme en algo más específico, más especial, y vi la oportunidad pues de adentrarme un poquito en el derecho penal tributario, empecé a investigar. No había nadie que conociera acá del tema. Lo hablaban sí, pero procesalmente no lo conocían. Busqué en muchos países, me acerqué a Chile porque hice la especialización. Y bueno, y ahorita también te sigues especializando, Sí, ¿verdad? claro, sí. Cuéntanos un poquito porque queremos conocer, para que vean que tenemos a una persona que es experta y a pesar que usted ya tiene sus títulos y sus especializaciones, sin embargo, continúa en este ámbito del estudio. Sí, para mí es muy importante conocer la parte técnica, ¿no? Por eso es que me he acercado mucho a lo que tú mencionas en los TikToks que tú haces, en las capacitaciones que tú haces. Pues para mí es muy importante conocer la parte técnica, porque sin duda tú puedes conocer la teoría, pero la práctica es otra cosa. Entonces, sí, me encuentro ahorita realizando una maestría en finanzas y tributación, justamente. Fuerte, bastante Sí, números. fuerte, sí, está fuerte. Y bueno, esto me ha ayudado muchísimo. Hoy he tenido 6 clases, ya se va a terminar la primera, que es contabilidad financiera. Wow, qué Y bueno. no sabes cómo me ha ayudado un montón. De hecho, hoy día tuve una cita con un cliente y claro, me hablaba de inventarios y yo ya estaba todavía con los inventarios. Y me parece pues para mí muy productivo pues seguir estudiando, ya que eso me va a ayudar a mejorar justamente la defensa de mis clientes, no tanto en delitos tributarios, sino también La en parte temas, financiera, ¿verdad? en delitos financieros, en lavado de activos, en estas cuestiones que no siempre todo lo que se denuncia es delito. Todo lo que se presume tampoco es delito. Entonces pues para mí es muy importante conocer esa parte técnica para poder darles una mejor defensa. Excelente, ya saben, vean, estamos con una abogada sumamente experta en el ámbito. Y bueno, quiero aprovechar más bien el tiempo que tengo la oportunidad de conversar con usted referente a las prácticas contables para evitar el tema de la defraudación tributaria. ¿Qué sugerencias, qué consejos, qué se debería entender por esas prácticas contables para evitar específicamente en caer en una defraudación tributaria nosotros como contadores? Sí. Mira, lamentablemente en todos estos años de experiencia, y más que todo durante este tiempo que he estado inmersa ya en la defensa propiamente dicha, he notado muchísimo desorden de parte de las personas que están ejerciendo estas actividades de asesoramiento, de presentar declaraciones y otras cuestiones más contables. Y yo entiendo que
tienen muchísimo trabajo, que a Hay veces bastante no, tarea, sí. tienen muchísimas tareas, muchísimas delegaciones, inclusive en ciertas empresas que no son contables, pero sin embargo los contadores tienen que hacerlo porque obviamente están percibiendo un sueldo y que existen estas obligaciones que les imponen los jefes, las empresas. Pero, ¿sabes qué? Te puedo decir que al menos el 90% Ya. de las empresas, y bueno, los contribuyentes en sí, que tienen problemas con el SRI, no solamente administrativos, sino que penales, son profesionales que tienen problemas de mucho desorden. Prácticamente allí está, ¿verdad? Porque cuando uno tiene las cuentas claras, se puede tomar decisiones claras y más que nada Exacto. hay esa certeza de que lo que se está llevando en los libros contables es la realidad económica de la empresa. Mire, uno como contador que se desenvuelve en esta área, como usted mismo lo menciona, no es una tarea para nada fácil porque las transacciones económicas en la empresa es constantemente. Por ejemplo, ahorita estamos conversando y ya las empresas están generando, ¿verdad? Se dan órdenes de compra, así como también hay devoluciones, ventas, etcétera, y pagos, proveedores, tesorería. Entonces, es todo un arte en el tema de la contabilidad. Pero cuando nosotros presentamos nuestros estados financieros, que es al final del año, que cuando en realidad se ve quién es quién, cuando uno ya cierra con broche de oro y presenta sus 5 estados financieros, que es, por ejemplo, el estado de situación financiera o conocido también como balance general, el estado de resultados integrales, conocido también como el de pérdidas o ganancias, el estado de cambios al patrimonio, el estado de flujo efectivo o las notas a los estados financieros, las notas. Pero cuando uno elabora los estados financieros, que tienen que ser el fiel reflejo de la contabilidad, hay unos consejos que yo específicamente les digo a las contadoras. Les digo, ustedes tienen que sustentar todo. Indistintamente que el comprobante de venta sea deducible o no deducible, bueno, eso ya es en el ámbito tributario, pero ustedes tienen que sustentar todas las transacciones económicas, sea el ingreso, sea el costo y el gasto. ¿Por qué le digo? Porque ya al final del día, si estamos ya metidos en un tema de auditoría, un proceso de control, o algo mucho más fuerte, como es el tema de la fiscalía por algún tipo de denuncia de infracción tributaria, la clave más allá del ámbito tributario es poder tener sustentado bien en la contabilidad esa transacción económica o la trazabilidad de toda la transacción que se dio, por ejemplo, en el inventario, etcétera. No sé, hay algo que yo les digo que a veces se me ríen las contadoras, les digo, de boca solo tus besos, les digo, todo lo demás tiene que estar por escrito. ¿Qué sugerencia usted nos podría dar referente a aquello, a nosotros más que nada como contadores? ¿O qué suele solicitar el abogado, el contador en el caso de para poder armar una defensa? Ajá, mira, hay un dicho de un juez argentino justamente, que él dice que no toda evasión es defraudación fiscal, ¿no? Como ellos lo llaman, pero toda defraudación fiscal siempre va a ser evasión. Entonces, lo que tú me cuentas de los consejos que los das a los contadores es muy válido porque, mira, a lo mejor existe solamente desorden y a lo mejor solamente podría quedarse en instancia administrativa. Diferencias que encuentran en facturas, ¿no? Sí. Pero justamente ese desorden hace que lo eleven o que se presuma que exista algún tipo de engaño para la administración y se eleve ante la fiscalía. Entonces, esa diferencia de que tú mencionas, de que puedas tú respaldar con documentos, te puede dejar limpio en el área administrativa y no avanzar hacia el área penal. Ahora, sobre la formalidad, y yo siempre les digo, y de hecho a mí me pasa porque muchos clientes me mandan información por WhatsApp. Ahora el WhatsApp es una herramienta de trabajo. Sin embargo, cuando vamos a un juicio como tal, lo que es más recomendable es manejar mails, que sea algo más, sí, correos electrónicos donde consten pues las directrices de ciertas cuestiones que les envían a los contadores que deben cumplir y esas cuestiones formales. ¿Qué documentos solicito yo? Sí. Son los actos administrativos, porque siempre se desprenden actos administrativos antes de. Ya. De hecho, más o menos el camino que maneja rentas es que maneja un proceso de control, me invento una auditoría, ya sale el acta de determinación o en el camino del proceso de determinación pues ya existe algún tipo de presunción. Sí, he visto que aún cuando todavía ni siquiera terminan con una acta de determinación, veo que en ese camino, desde que inicia un proceso de auditoría, por ejemplo, inicia con una orden de determinación y termina con el acta de determinación. Pero he visto el caso que en el camino hay ese tema de que ya está la denuncia en fiscalía. Sí, en el camino ya pues miran algo, entonces arman un informe de presunciones penales, es todo el jurídico, y en el jurídico redactan la denuncia y eso sale y se presenta en la fiscalía. Entonces yo suelo pedir todos los antecedentes pues
pues del acto administrativo para verificar, que más que todo para verificar si es que en verdad tiene la razón o qué riesgos podría haber yo en el cliente para estar alerta, ¿no? Y poder armar una buena defensa. Exacto, una estrategia, una buena defensa. También con los clientes les suelo solicitar que me digan la verdad. Mira, nosotros somos los puros en ese caso. A la mujer y a la abogada siempre hay que decirle, y al contador siempre hay que decirle la verdad. Sí, para mí es muy importante que me digan la verdad, entonces eso también yo les pido en un inicio. Y eso para empezar, y ahí vamos pues caminando en el proceso y vamos pues midiendo otras cuestiones que Y Daniela, y en su experiencia, ¿cuáles han sido los casos más típicos, los más usuales o comunes en el tema de las denuncias por delitos tributarios que se han dado aquí hasta el día de hoy aquí en Ecuador? Por ejemplo, por empresas fantasmas, existentes, por ese tipo de facturas. Mira, como lo conversábamos, ¿no? Desde el 2016 hasta el 2019 fue el boom de las empresas fantasmas, pero no todas las empresas fantasmas o contribuyentes fantasmas en realidad fueron Fantasmas, ¿verdad? Si te acuerdas, existieron varios juicios que después... y la nación vinieron a contribuir. Exacto, dijo, no es fantasma, entonces no es que siempre tiene la razón en rentas, a veces se equivoca y es normal. Entonces, ese fue el boom, el primer boom, y eso fue cuando, como que dije, aquí es cuando Aquí necesito pues involucrarme más y conocer más del tema. Después, justamente el numeral 15 sobre la omisión de ingresos. Ese también, ¿verdad? Es muy usado por rentas, ¿verdad? Sí, incluir costos, gastos. Sí, ese también es... Con los impuestos percibidos o retenidos. Sí. Pero ese fue el segundo boom de la omisión de ingresos, el numeral 15. Y es grave, porque es muy fácil para el SRI darse cuenta cuando estás mintiendo. Mira, hasta ahora la gente piensa que el SRI no puede darse cuenta. Es como que dice, no, o sea, yo no facturé esto, o yo facturé menos, pero... Suele pasar que hemos visto que está pues innovando tecnología, rentas, entonces ahora es como más fácil. Y ahí se cruza información no solamente local, sino incluso internacional, porque hemos visto cómo rentas, el servicio de rentas internas y por medio del gobierno también el Estado ha firmado varios acuerdos para el intercambio de información. Pertenecen, por ejemplo, al Foro Global de Intercambio de Información. Hay acuerdos de intercambio de información con Estados Unidos, etcétera. Entonces, el acceso a la información está allí como para poder conocer un contribuyente si en realidad está omitiendo o no está omitiendo sus ingresos. Claro. Nosotros tenemos en el tema ya entrándonos en cambio al delito tributario ya como tal. ¿Qué es delito para usted? Si me podría dar una definición así, pero más sencilla, nosotros como abogados para poder más sencilla, delito es una acción que puede realizar una persona natural o jurídica que vulnere un derecho de otra persona, igual sea natural o jurídica. Tiene que vulnerar, pero causarle daño, ¿sí? No solamente material, sino causarle daño. Nosotros le llamamos el bien jurídico protegido, pero es causarle daño a un ¿verdad? derecho que tiene esa persona o entidad. Yo recuerdo que, por ejemplo, que yo estoy estudiando ahorita, bueno, algún día espero tener esa cancha, usted como abogado, ¿verdad? Nuestro profesor nos decía, el delito es la conducta típica de jurídico, culpable, pero algo más, o sea, técnico, ¿verdad? Algo muy técnico, pero ya con esa definición la voy a agregar nuevamente a mi concepto, a mi definición jurídica. Y ya aterrizando en cambio a la parte tributaria, al delito tributario, como usted bien lo mencionó, aquí hay un régimen, hay un bien jurídico que se protege. ¿Cuál es el bien jurídico que el Código Orgánico Integral Penal prácticamente lo protege? ¿Cuál es ese bien jurídico protegido? Sí, mira, para entender bien esta parte del bien jurídico protegido, lo que yo les decía es justamente que no se vulneren los derechos de una persona, sea pues natural o persona jurídica o una entidad. Es como, por ejemplo, cuando yo te digo, ahorita nos roban, ¿no es cierto? Sí. Ahorita nos roban. Y entra alguien y nos asalta, ¿qué nos está robando? Se llevan todos nuestros celulares. Entonces, ¿cuál es el derecho que estaría vulnerando a nosotros? Entonces, justamente lo que se sustraen es lo que vulneran. De la propiedad, por ejemplo. De la propiedad. Entonces, ese derecho que te vulneraron es justamente el bien jurídico. Que se protege. Exacto. Entonces, al hablar del SRI, tú sabes que es una entidad recaudatoria, de hecho la más importante del país, si me permiten decirlo. Entonces, ese es el primer punto. El bien jurídico protegido en primer punto, o sea, principalmente es la recaudación.
Sí, y la segunda, el segundo bien jurídico protegido es la buena administración del SDI. Entonces es por eso que muchas personas dicen, no, pero ya solamente no pagué y ya, o sea. O pago ya, ¿verdad? Exacto. Me closan por un tema de omisión de ingresos, uno cree, ¿verdad? Que ya pagando se soluciona el problema. Sí. Entonces, mira, existen esas dos miradas del bien jurídico protegido y ya tenemos jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia que nos dice sobre eso. Y es tan chévere ya estudiando estas tipologías porque desde la tipología 1, que es inscribir con documentación falsa el RUC, por ejemplo, abrir. Entonces, no es que tú estás evadiendo, porque a qué rato entonces tienes que pagar un impuesto por ese servicio. Pero si tú estás inscribiendo el RUC con información falsa, le estás afectando al buen desempeño de la administración, porque ellos llevan muchas bases. Al régimen de desarrollo. Exacto. Entonces, el régimen de desarrollo son estas dos cosas, la parte recaudatoria y también la buena administración, la buena ejercicio de la administración tributaria. Ese es el régimen de desarrollo. Ah, interesante. Y ya centrándonos en las tipologías del delito tributario, tenemos que, me corrige por favor, tenemos 20 tipologías del delito tributario, donde una de las más fuertes, ¿cuáles son? A ver, son 20, ¿no? Del 1 al 20 va bajando, pues se va intensificando conforme va bajando las penas, la multa. Pero la más fuerte hoy en día es realizar transacciones con empresas fantasmas ubicadas en paraísos fiscales. Esa es la que tiene 10 años de... Hasta 10 años. Hasta 10 años de pena privativa de libertad, y una multa que no recuerdo exactamente, pero es la más alta, sí. Pero desde el 15 al 20, que podríamos considerar que son las modalidades más graves, yo te podría decir que la peor que te podría pasar son la que no pagues retenciones. La falta deliberada, dicen, la falta deliberada de no pago de retenciones dentro de los 10 días. 10 días, sí, ahí hay que aclarar algo sumamente importante. Yo esto lo aprendí justamente con usted en esa tipología sobre la falta deliberada del pago de las retenciones, porque uno se convierte en agente de retención, sea designado por la administración tributaria o sea un contribuyente especial, o si estoy dentro de las otras causales, que es el artículo 92 numeral 2 del reglamento, que son 14 causales que, a pesar de yo no ser agente de retención o designado por la administración tributaria como un contribuyente especial, estoy obligado a actuar como agente de retención, como por ejemplo un pago al esquema. Pero bueno, yo sé que tengo la calidad de ser agente de retención. Entonces, todas las transacciones que yo realice van a haber transacciones que sí actúe como agente de retención porque tengo que retener, y habrá otras ocasiones que no, como por ejemplo en el pago de combustible, que la resolución número 8 del año 2024 nos dice que la retención es 0%. Pero bueno, entonces yo al final del mes recaudé como agente de retención X valor. Yo sé que tengo que hacer mi declaración al siguiente mes, de acuerdo a mi noveno dígito del ROC. Imaginémonos que el noveno dígito del ROC sea el 1. Entonces mi declaración tendría que ser hasta el 10 del siguiente mes. No hago la declaración. Llega el día 20. No hago todavía la declaración. Llega el día 21, ¿qué pasa? Cumplo ya con las condiciones del delito de tributario, podría decirse, porque yo ya tuve que hacer la declaración hasta el 10. Ya pasaron 10 días más y aún así no hago la declaración. Sí, mira, existen muy pocas excepciones como para que puedas tú un poco tener la, digamos, justificación de no haber pagado. Como tú dices, la administración pues te elige para que tú recaudes y eso es como más, bueno, antes no era como una especie de premio, que se podría decir, que mientras, o sea, tú actúas como el SRI, ¿no es cierto? Hacia la gente de retención. De retención. Tú actúas como el SRI, haces las veces de él, entonces vas pues como que recaudando y juntando ese dinero. Entonces tú no tienes justificación aparentemente de no pagar, ¿no? Porque no es tuyo, o sea, te podría prestar, pero cuando tengas que pagarle a rentas, tienes que pagarle. Entonces, justamente esa cuestión, esa denominación de deliberada, hace que tú, conociendo que tienes la obligación de pagar, no lo pagas y que no es dinero tuyo, es como más o menos, lo elevamos a un delito más o menos de estafa.
Así es, sí. Entonces, es muy delicado ese, Y es fácil también para la renta darse cuenta. Y sí, yo he visto casos que, los casos en los cuales, bueno, de pronto es por demorarse un día, 2 días más, sinceramente no lo he visto. sí, Pero lo que yo sí he visto es que, por ejemplo, hacen una declaración en cero, o sé yo que tengo que pagar en retenciones $10,000, me como un cero más, entonces solamente pongo $1,000 deliberadamente. Entonces, ahí creo yo que, ¿verdad? Que allí sí con todo el peso de sí. la ley, ¿verdad? Porque se ve el ánimo, pues, ¿verdad? De Sí, la persona. exacto, exacto, justamente lo que tú decías del ánimo. En ese ahí siempre da muchísimas oportunidades. Yo he visto que siempre les da como que parece que te equivocaste, Un oficio persuasivo, por ejemplo. Ajá, Esta es la oportunidad que te está dando la vida. La vida te está dando una segunda oportunidad, le digo, de poder corregir y hacer las cosas. Daniela, miren, tengo que hacer yo la mención del sistema contable Perseo, amigo contador, ustedes también, amigos abogados, abogadas. Necesita usted un sistema contable multiempresa. Ojo, el sistema Perseo, tu mejor opción. Ay, Daniela, a ver, el tiempo se nos va volando. Sí. Sugerencias prácticas para nosotros como Sí, contadores. tengo, Como tengo, amiga, como amiga abogada, yo sé que ya en algún momento usted ya está ya ahí en la línea sí, contable. sí, a ver, siempre es importante que los contadores se sienten a hacer las políticas contables. Eso es importantísimo y no solamente, mire, Sí. para el ámbito penal tributario, sino también General. incluso también para nosotros, también como contadores, nuestra política contable es nuestro marco contable para actuar y para dar ese movimiento y realidad económica a las transacciones. Sí, si tú eres contador y tú ves que tal vez existen problemas, por ejemplo, en inventario, se fortalece con tu política contable esa parte. Es muy importante porque no solamente te resguardas tú, resguardas el proceso, a la empresa, le cuidas. Es Entonces, saludable para todos, sí, para no todos. solamente para mí como contador, sino que también para la misma empresa y para los mismos inversionistas. Totalmente. Entonces, para mí eso es un honor. Después del desorden, bueno, el orden sería el consejo, Así es. el orden, el segundo consejo es armar políticas contables. El tercer consejo que les doy, y eso es para los contadores externos, yo sé que tal vez No estamos día claros, no estamos día a día en la empresa. ¿Qué Exacto. podemos hacer? ¿Algún contrato? ¿Firmar con el cliente en que se encuentre prevista cuáles son Sí. nuestras responsabilidades como contador? Sí, totalmente. Existen muchas responsabilidades y mayor riesgo cuando son externos, porque generalmente lo que hacen es como registrar, o sea, les dan las facturas y registran, y al momento de que tienen ese tipo de problemas, cuando yo les pregunto, bueno, ¿qué tú hacías? No, es que solamente me daban las facturas y yo solamente registraba, entonces ya, pero no validabas. No, es que no, solamente me entregaban, entonces sabemos que no se acaba la función de un contador con registrar, sino por validar. Entonces, mira, porque para registrar tenemos un sistema por lo general. Exacto. Entonces, además que ahora hay tantas cuentas abiertas, Jorge, que tú sabes que podemos ver en la fiscalía, podemos ver el catastro del SRI, en la función judicial, en la superintendencia de compañía. Tú tendrías, yo sé que es tedioso y a lo mejor, no sé si tú me dices, existe algún sistema para eso, pero no sé, digitar el RUG y poder verificar si es que no es empresa rentable. Hay que hacer la debida diligencia. ¿Verdad? Exacto. Sí, La debida compliance. diligencia, el compliance, la debida diligencia contable, también tributaria. Y ya, y finalmente, si, bueno, me encuentro ante una denuncia en fiscalía, ¿qué hacer? ¿Cómo proceder? Puede ser cualquier tipo de abogado, qué especialidad, o qué tipo de abogado debería yo buscar. Mira, yo siempre también digo, pero no es como por venderme, bueno, y me vendo un poco, pero... No, hay que decir las cosas como son. Al César lo que es el César, a mí me consta que usted es una excelente abogada especializada en delitos tributarios. Mira, uno de los errores que se comete generalmente es buscar al abogado de la familia. Que mi primo se graduó de abogado y hace temas notariales, entonces él me va a defender. Mira, yo he tenido muchos casos que ya los he cogido avanzados y justamente son de, no, es que mi pariente, mi vecino, mi tío. Pero al momento de que tú te encuentras dentro de este tipo de investigaciones necesitas personas especializadas. Es como un médico, porque si tú tienes problema del corazón, no te vas a ir al médico general, ¿no es cierto? Te vas a ir al cardiólogo que tiene conocimiento de eso. Y eso es igualito con nosotros. Entonces, ve donde un abogado que no solamente tenga conocimientos en derecho penal. Ahí vamos, ¿verdad? ¿No? O sea, porque yo puedo ir a un abogado que tenga relaciones en el tema de delitos penales, pero por temas delicados, ¿verdad? De la vida de una persona.
por cuestiones X y Z, o de robo, o de sicariatos, ¿verdad? Pero no, o sea, No. el ámbito tributario es una materia tan especializada y tan única Ujú. que se necesitan exclusivamente abogados especializados en esa área, Sí, porque van a entender, exacto, es la y posiblemente diferencia. allí esté mi salvación, pues, ¿verdad? Sí, es la diferencia porque generalmente cuando yo he visto que tienen ese tipo de casos, van dos abogados, el abogado penalista y el tributarista, porque hay entre los dos como que se van conversando, pero aún así no se entienden. Ah, Aún así no se entienden porque lo hablamos bueno es que penalista usted y tiene los dos tributos. universos. Sí. Entonces tuve bueno esa grandiosa oportunidad de trabajar en rentas, en la parte tributaria y en la parte penal tributaria, que bueno, para mí ha sido, yo digo que tengo Una buena escuela. esa es una muy buena escuela y después como un poquito de obsesión de aprender en eso y meterme un poquito en ese nicho. Entonces sí, que busquen abogados que conozcan del tema, que conozcan las dos partes, porque bien conocen una cosa o la otra, pero ese complemento de las dos cosas, de las dos materias es lo difícil. ¿Y cómo podemos contactarte? Bueno, a mis redes sociales, ¿Cómo le encontramos a Daniela? pues googlean Daniel Escobar Beltrán, pues ahí van a encontrarme en mis redes sociales, mi teléfono 099-870-8455 y yo pues los atiendo encantada en la oficina. Ahí nos ayudan, por favor, a producción. Pilas ahí. Sí, Jorgito, gracias. Y a nivel nacional, por ejemplo, ¿atienden casos Sí, a sí. nivel nacional? Porque, Sí. por ejemplo, usted está en Quito, pero yo sé que usted se Sí. moviliza a nivel nacional, ¿verdad? Sí, mira, tenemos bastantes casos en Ambato, tenemos en Ibarra, en Guayaquil. En Guayaquil tenemos también casos de defraudaciones aduaneras. También en Santo Domingo, en Cuenca. Y hasta ahí nos quedamos, pero sí, sin duda, tenemos un equipo ahora ya que va Hay equipo de detrás, trabajo. pues obviamente yo estoy con ellos, pero ellos también están conmigo en todas estas gestiones y aprendiendo también de este tema. No solamente es Daniel Escobar, sino que juntamente con Sí, el equipo de tenemos mi trabajo, equipo, como sí. tal de abogados también especializados en esa área y en otras áreas también, ¿verdad? Sí, claro, y también pues la parte contable, la parte financiera, estas cuestiones que son, tú sabes, importantísimas en estos temas. Daniel, y el tiempo se nos ha hecho, Sí. pero se nos ha ido muy rápido. Sí, para mí ha sido un gusto, un privilegio poder tener aquí y he aprendido muchísimo. Yo me voy a volver a ver este podcast de duda alguna porque he tenido una grata aquí en este escenario. No, Muchísimas gracias, gracias. Jorgito, y pues mi admiración contigo por ese empeño de siempre y por enseñar al sector contable. Yo tengo muchas personas que son admiradoras tuyas. Ah, qué bueno. Sí, así que Dígale que le den like, que le den seguir claro que al sí, video. claro que sí. Gracias, Jorgito. A usted. Y esto ha sido el podcast tributario Más que Números conmigo, con Jorge Alonso, su servidor. Hasta pronto.